Doy la bienvenida a este espacio a Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. ¿Cómo estás, Arnulfo? Un gusto Bien, Pascal. saludarte. Buenos días. Bueno, ¿cuáles dirías que son los puntos fuertes o las ventajas para la economía y las finanzas de México en el arranque de este año? Sí, es interesante empezar por esa parte porque es la que quizás menos está en este momento en el radar de la opinión pública. Una ventaja clara es ya no tenemos una fuente mayor de incertidumbre en nuestra relación comercial con Estados Unidos. Sí, eso es un gran alivio. Es un avance sin duda. Por lo menos hasta ahora, ¿no? No sabemos mañana el señor Trump si se despierte de malas y... Claro, tendrá friccionalidad. Claro, pero ahora creo que ese tema está fuera del radar. Es correcto. Y fue la principal fuente de zozobra, por ejemplo, para el tipo de cambio. Sí. Lo que nos lleva a lo que sí es una de estas ventajas. Hoy el tipo de cambio en México, te puedo decir que está bien soportado. Es decir, ya no hay una incertidumbre comercial mayor con Estados Unidos. Las remesas que envían los mexicanos del extranjero son 33.500 millones de dólares. Pagan todo el déficit de la cuenta, de la balanza de pagos, de la balanza comercial, y nos sobra para pagar la mayor parte de los intereses de la deuda externa. O sea que por fundamentales el peso estaría sólido, hasta subvaluado, según muchos economistas. Por otra parte, estás pagando una tasa de interés muy alta, es un arma de dos filos, es una complicación en cuanto a costos financieros para el sector privado, pero para el tipo de cambio, pues es otro factor. O sea que yo diría que el tipo de cambio es quizás una de las mejores bases para arrancar este año, en el sentido de que, pese a la volatilidad natural de los mercados, es bastante creíble que tendremos un tipo de cambio estable este año. Me llamó la atención que el informe, el plan para refinanciar a Pemex, lanzado el viernes pasado, pues no le gustó mucho a los bancos, a las calificadoras. Sin embargo, no tuvo efectos en el tipo de cambio, no tuvo efectos importantes. Esta sería la explicación. Sí. El tipo de cambio está muy bien soportado por muchos factores. Sí. Bueno, ¿y cuáles serían, por el otro lado, las debilidades, los riesgos de la economía? Es un año complicado, es un año de cambio de administración y que va más allá a cambio de régimen. Y a esta incertidumbre natural viene además un tema de decisiones del gobierno. La calificadora Merrill Lynch levanta una encuesta entre manejadores de fondos y el principal factor de riesgo que vieron para México es la incertidumbre sobre las decisiones del gobierno. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto, pues es una decisión muy difícil de entender para los mercados financieros, porque rompe mucha lógica financiera. Ese tipo de sorpresas son las que juegan un poco en contra, pero además también hay un tema en el sentido de cambio de año, hay dificultad en el ejercicio del gasto público, probables retrasos a pago de proveedores del gobierno, y esto te tiene un efecto también disruptivo, adverso. Quizás el mayor riesgo es, ya se han revisado las expectativas de crecimiento de México a la baja, y del 2% que reprochábamos como poco crecimiento promedio en los años anteriores, las expectativas para este año ya andan sobre el 1.5, el 1.6%, y esa sí es una mala noticia, desde luego, para todos los... ¿Qué es lo que lo está propiciando? Digo, de alguna manera hemos hablado de la situación y de las debilidades, pero ¿a qué se debe a que no vayamos a alcanzar siquiera ese 2%? Bien, a esta lentitud en el ejercicio del gasto se viene a añadir la actitud cautelosa de la iniciativa privada. Los proyectos de inversión se detienen hasta conocer las nuevas reglas del juego. Eso es natural en cada administración, es cíclico en México, pero en este caso está agravado porque la señal de cancelación del aeropuerto también ha replegado mucho de lo que es la inversión del sector privado en México. A esto se añade un último factor coyuntural, el desabasto de combustible que tuvimos en enero y el bloqueo de carreteras en Michoacán, pues fue bloquear... De las vías férreas. Exacto, eso, de vías férreas, pues fue evitar que llegara materia prima a los estados del Bajío, acero para nuestra industria manufacturera.
Esos son... Y lo de Matamoros, ¿no? Y las huelgas ahora en Matamoros. Sí. Es decir, este es un clima de incertidumbre que te retrae la inversión privada por mera cautela y por mero conocer cómo van las cosas, y que además tiene un impacto y tiene un costo que ya vamos a estar viendo en las cifras de actividad económica en los próximos meses. Bueno, ¿y cuál sería la tesis de inversión para México de cara a 2019? Pues lo interesante es que sí hay una buena tesis de inversión. México te está pagando una de las tasas de interés más altas en la deuda pública. En otras palabras, hay una tesis de inversión muy clara en mantente invertido en bonos del gobierno federal, sobre todo de corto plazo, los famosos CETES, e incluso si eres un extranjero, porque ya platicamos que el tipo de cambio se ve bastante sólido, con una tasa que pues, compite con Argentina, que tiene una gran recesión económica, se vuelve tremendamente atractivo. Y en ese sentido, por ejemplo, los extranjeros en enero, y a pesar de todos los problemas que tuvimos, metieron más de $2,000 millones a este mercado. Es un mercado seguro, es un mercado que está siendo muy rentable, y si inviertes a corto plazo te da la elusividad para hacer los ajustes que necesites a cómo se vaya definiendo la política económica. ¿Y qué otros mercados se presentan como atractivos, como destinos de inversión? Pues todavía Estados Unidos. Se hablaba mucho y se habían tambaleado, tuvieron dos ajustes muy fuertes los mercados accionarios de Estados Unidos en octubre y diciembre en perspectivas de una posible recesión en 2020. Parece que no va a haber tal. De hecho, los dos grandes factores de riesgo a nivel mundial eran una posible guerra comercial entre China y Estados Unidos. Están en pláticas, traen el 1 de marzo como fecha para tener un acuerdo, pero incluso ya anunciaron que si no llegan a un acuerdo van a prorrogar esta tregua. Sí, eso suena bien, ¿verdad? Eso, digamos, le da tranquilidad en un momento de incertidumbre a la economía mundial. Efectivamente. Y el otro, el temor de que la Reserva Federal de Estados Unidos continuara subiendo sus tasas de forma rápida, induciendo un encarecimiento del financiamiento mundial y un factor de desaceleración adicional. Pues ahí también la Reserva Federal ya declaró y ha mantenido que ellos están en la posición de, podemos decir, llevársela tranquila. Llevársela tranquila. Muy bien, Arnulfo, ¿dónde los pueden localizar en Grupo Financiero Multiva para hablar de inversiones, de construcción del patrimonio? Claro que sí, tenemos toda una dirección general adjunta de banca privada y patrimonial, donde tenemos y en cada una de las sucursales un ejecutivo dedicado a atender en el asesoramiento para la mejor estructura de inversión para los clientes. Pues muchas gracias, agradezco mucho que hayas venido esta mañana. Un placer, gracias a ti, Pascal. Ha sido Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva.